En esta lección vamos a hablar acerca del modelado básico de partes. Lo que vamos a aprender en esta lección va a ser a seleccionar el mejor perfil para el croquisado, seleccionar un plano apropiado para realizar el croquis. Como ustedes saben, en la lección pasada revisamos que existen tres planos predefinidos. Vamos a ver cuáles son las reglas para utilizar uno o para utilizar otro. Vamos a extruir un croquis para convertirlo en un corte. En la lección pasada lo único que hicimos fue seleccionar el comando de extruir para convertirlo en un sólido. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un comando diferente para generar un corte. Vamos a utilizar una herramienta que se llama asistente para taladro para poder realizar lo que son barrenos. Vamos a insertar también redondeos en un croquis. Vamos a utilizar todas las herramientas de edición disponibles para editar el croquis, editar la operación y algo que se llama barra de retroceso. Por último vamos a hacer un dibujo básico de una pieza, vamos a realizar cambio en una dimensión y vamos a demostrar la asociatividad entre el modelo y sus dibujos y viceversa. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo genero un cambio en lo que es el modelo y yo tengo ya creado un dibujo de este modelo, cualquier cambio que yo haga en la pieza 3D se va a reflejar en el dibujo. De la misma manera, cualquier cambio que yo realice en el dibujo en cuanto a dimensiones se va a reflejar en la pieza. Por lo tanto, el software es asociativo y bidireccional. El caso de estudio de esta lección es esta pieza que se ve aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta pieza es un poquito más compleja a la pieza anterior que teníamos en lo que era la lección pasada. Entonces, aquí ya existe la mezcla de varios planos para generar lo que es esto. Entonces, imagínense que yo tengo para empezar las dimensiones de esta cara o de este rectángulo que estoy tocando y para ello debo elegir un plano para tener la misma orientación. ¿A qué me refiero con la misma orientación? Que cuando yo presione el botón de isométrico la pieza se ve de esta manera. Entonces, si yo tengo las dimensiones del ancho y del largo de lo que es un rectángulo, ¿qué plano elegirían ustedes para trazarlo? Para tener esta orientación forzosamente el plano frontal no me sirve, el plano top sí sería el adecuado y el plano de vista lateral no me serviría, entonces sería el plano top en donde yo iniciaría mi pieza. Todo esto con efectos de darle la orientación que yo requiero. Entonces voy a abrir un archivo nuevo de pieza, lo que hice anteriormente es abrir la pieza para que ustedes vieran el archivo terminado. Entonces con mi archivo nuevo de pieza abierto lo que yo voy a hacer es generar un croquis nuevo en el plano que comentábamos que era el plano de planta. Entonces aquí tengo el plano de planta, generé mi croquis nuevo y voy a empezar a agregar geometría de croquis. En este caso la geometría de croquis que tengo que agregar sería la de un rectángulo. Entonces el rectángulo lo puedo activar presionando la tecla S sin necesidad de ir a la parte de arriba. Vean que el rectángulo al dar un clic ahí tiene varias opciones. Tengo rectángulos de esquina, rectángulos de centro, rectángulos de 3 puntos esquina, 3 puntos centro o la oportunidad de trazar un paralelogramo. En este caso mi pieza es simétrica. La recomendación siempre es que cuando ustedes tengan una pieza simétrica realicen el proceso de croquisado de la misma manera, de forma simétrica. ¿A qué me refiero? Con el rectángulo por el centro yo puedo elegir como origen de mi rectángulo esta parte y lo que estoy trazando, como ustedes lo pueden ver, pues obviamente es simétrico. Vamos a definir ahora las dimensiones, porque como lo vimos hace un rato, en la lección pasada deben dejar el croquis completamente definido o en color negro. Entonces voy a definir las dimensiones. Esto va a tener un ancho de 100 milímetros y va a tener una altura de 40 milímetros. Entonces ahí ya tengo lo que es mi croquis completamente definido. Lo siguiente que voy a hacer es ya pasar a la parte de operaciones para volverlo sólido. Comentábamos que el comando que me sirve para realizar esto es presionar el botón de extruir. Ahí ya tengo la vista preliminar que me muestra y la cantidad es la adecuada, es la que yo necesito, que en este caso son 10 milímetros. Podemos salir presionando la paloma verde de este lado, la paloma verde de este otro lado o simplemente enter en nuestro teclado para aceptar la siguiente operación. Entonces ya tengo mi primera operación. Es una buena práctica cambiarle el nombre a las operaciones. ¿A qué me refiero con cambiarle el nombre? En el árbol de historia las operaciones se llaman de una manera. Aquí me dice saliente extruir. Obviamente dentro de esta operación yo que tengo, pues el croquis que dio origen a ella. Entonces, si yo tengo otro saliente a extruir, sería el consecutivo, el 2, el 3, el 4, pero imagínense que ustedes tienen una pieza con muchas operaciones, después sería un poco difícil estar pues ubicando en el árbol de historia cuál es la operación que quieren cambiar, entonces es una buena práctica cambiarles el nombre. Por lo tanto, a esta primera operación le voy a cambiar el nombre. ¿Cómo lo puedo hacer? La selecciono con un clic y le doy otro clic más lento y me da la oportunidad de cambiarle el nombre, le vamos a llamar base. Después para la siguiente operación me regreso a lo que es la pieza terminada. Si se dan cuenta yo tendría que realizar este saliente. Este saliente está o tiene su origen en esta cara. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que cuando yo tengo una primera operación,
Al inicio, antes de crear esta primera operación, si yo regreso con lo que es la barra de retroceso, vean que me pongo en la parte inferior y se forma lo que es esta mano. Esta mano me permite ir jalando las operaciones en el árbol de historia para regresar al proceso inicial, donde no tenía nada, o ir retrocediendo entre cada una de ellas si es que hubiera más operaciones. Lo que yo les comentaba es que al inicio tenemos tres planos predefinidos: alzado, planta y vista lateral. Yo puedo o debo seleccionar forzosamente alguno de ellos para iniciar, pero después, cuando ya tengo la primera operación, si esta tiene caras planas, también puedo utilizar alguna de las caras como plano de croquis. Lo único que tengo que hacer es dar clic derecho sobre la cara y activar la misma herramienta, que es la herramienta de croquis. Entonces, de un clic derecho me lleva a normal A, y lo que voy a hacer es empezar a trazar esa geometría que parece como un arco de ventana. Entonces voy a empezar con una línea que sea coincidente con la arista inferior. Ahora, no importa el tamaño, lo termino ahí con un clic. Lo que tendría que hacer ahora es trazar un arco. Para alternar de línea a arco en forma automática, lo que tengo que hacer únicamente es presionar la tecla A, y esto me da la oportunidad de ¿qué? De describir un arco o un círculo completo, si yo quisiera. En este caso va a ser un arco de 180 grados. Lo termino ahí, alineando el final con el inicio. Trazo una línea más, con un clic cierro, y con otro clic más cierro con una línea horizontal. Entonces ahí ya tenemos la forma principal, pero ¿qué es lo que debemos hacer ahora? El croquis sigue insuficientemente definido, forzosamente tengo que darle las dimensiones necesarias. Entonces vamos a empezar a acotar, presiono la tecla S, activo cota inteligente, selecciono el círculo, me da un valor de radio actual de 21, lo voy a cambiar a 20. Vamos a empezar a definir la altura, por ejemplo, desde esta arista inferior hasta el centro voy a tener una altura de 35 milímetros. Y ahora, ¿están de acuerdo que lo único que me falta es definir la ubicación? Es decir, todavía lo puedo mover en X, ya sea X negativo o X positivo. Entonces, imagínense ustedes que esto actualmente mide 100 milímetros en cuanto a longitud, el rectángulo de la parte de abajo que estoy tocando. Entonces, imagínense que yo quiero que este saliente que voy a trazar se mantenga siempre centrado entre las caras del rectángulo. Entonces, si yo le pongo una dimensión sería de 50, pero si yo cambio este tamaño, tendría que estar actualizando de forma manual esa dimensión. Por lo tanto, es mejor agregarle una relación. ¿Están de acuerdo que esto es simétrico? El origen va a estar siempre fijo en este punto. Entonces, yo puedo agregar, me voy a ir normal a, yo puedo agregar lo que es una relación de croquis seleccionando los puntos que quiero relacionar, por ejemplo este. Después mantengo presionado control en el teclado y selecciono el otro punto del origen, suelto, y en ese momento me da la opción de hacerlos como verticales. Entonces el croquis ya queda completamente definido, e independientemente de la dimensión que tenga esto, cuando ustedes lo cambien, este saliente siempre se va a mantener centrado. Entonces estamos agregando una relación de croquis que me permite captar lo que es la intención de diseño. ¿Cómo quiero que se comporte mi modelo cuando le realizo cambios? Si yo lo quiero centrado, pues la conclusión es que es mejor agregarle una relación que estar agregando una dimensión que tengamos que actualizar de forma manual siempre que cambiemos la dimensión de largo de lo que es el rectángulo. Entonces, ahora que ya lo tengo, lo que voy a hacer es presionar el botón de extruir. Vean que el programa lo sigue haciendo de forma automática en la convención positiva del eje Z. Entonces lo que yo voy a hacer aquí en esta parte donde se define la condición final, tengo unas flechas encontradas que me permiten invertir la dirección. Entonces vean que ahí parece que va a haber interferencia de volúmenes, pero no pasa nada, ya que el programa lo que hace es fusionar los resultados para evitar que existan interferencia entre los volúmenes. Es decir, donde el programa ya encuentra volumen, no lo duplica, sino que simplemente crea el volumen donde no existía anteriormente. Okay, entonces, ¿qué otra cosa es la que tenemos que agregar a esta pieza? Por ahí tenía también algunas operaciones de redondeos, de taladros. Entonces lo primero que vamos a hacer también es un corte en la parte inferior. Si ustedes se regresan a lo que es la pieza, tiene un corte en esta parte y también algunos redondeos. Entonces vamos a realizar ese corte en la parte inferior. Entonces nuevamente voy a utilizar esta cara como plano de croquis, doy un clic derecho, activo la herramienta de croquis y voy a trazar un rectángulo, pero en este caso va a ser un rectángulo de esquina. Selecciono con un clic, vean que no me importó el tamaño, lo único que voy a hacer es definir la altura. La altura va a ser de 2 milímetros, aquí lo tengo, es de 2 milímetros. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a alinear. Vamos a cambiarla a 3. Entonces, esto yo lo quiero, esta línea yo quiero que sea coincidente con esta arista vertical o que estén alineadas. Lo que yo voy a hacer es empezar a seleccionarlas para darles ubicación. Toco esta línea, mantengo presionado control, toco esta otra y me da la oportunidad de hacerlas como colineales. Vean que lo va
a poner en color negro y lo va a alinear de manera automática. Toco esta, mantengo presionado control, toco esta otra y lo va a hacer, o me va a dar la opción de poder hacerlo como colineal en este caso. Ahí ya lo tengo y lo que voy a hacer ahora es cortar. Como les comentaba al inicio de la lección, nunca hemos realizado un corte. Lo único diferente es el tipo de operación que voy a seleccionar. Es decir, ya tengo el croquis completamente definido. Me paso a la pestaña de operaciones y selecciono el botón de extruir corte. Hace un rato fue el de extruir saliente para crear. Ahora es extruir corte, que es un cubo con un agujero rectangular o cuadrado en lo que es el centro. Entonces presiono extruir corte y la condición final de corte va a ser por todo. ¿Cómo cambio las condiciones finales? Vamos a ir viendo una a una a lo largo de lo que es este curso, pero si yo presiono esta palomita puedo seleccionar que sea por todo. ¿Qué hace por todo? Como el nombre lo indica, corta hasta donde exista material. Si yo presiono el botón de aceptar, si ustedes cambiaran el ancho, es decir que en lugar de 40 fuera 50, el programa en forma automática sigue cortando por todo. ¿Por qué? Por la condición que definimos. O si fuera 30 sería lo mismo. Es decir, pueden disminuir, aumentar el ancho y con esa condición final siguen cortando a lo largo de toda la pieza. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estamos avanzando en lo que es la creación de esta pieza. Vamos a agregarle algunas otras cosas más, que en este caso serían algunos redondeos en la parte superior y en la parte inferior. Esos redondeos que voy a agregar van a tener un radio de redondeo de 3 milímetros y algunos de 8 me parece. Entonces el redondeo es una herramienta que yo puedo activar simplemente presionando también la tecla S. Vean que si yo presiono la tecla S, ahí tengo activo lo que es el poder seleccionar el comando de redondeo. Vamos a definir un radio de redondeo de tamaño constante de 3 milímetros. Vean que aquí está un tamaño predefinido de 10, selecciono 3 y voy a empezar a tocar donde quiero redondear, por ejemplo aquí. Entonces vean que el programa de manera automática empieza a seleccionar qué es lo que va a redondear, por ejemplo aquí. Entonces déjenme deseleccionar la cara, por ejemplo esta otra de aquí. Estas aristas de aquí me hace lo que es, ¿qué cosa? Pues la propagación tangente, ¿no? Si se dan cuenta está redondeando de manera automática o en forma tangente. Entonces vamos a ir seleccionando todas estas aristas para la parte superior, tener lo que son disponibles los redondeos. ¿Okay? Entonces en esta parte de aquí los redondeos de 8 milímetros, perdón, los cambié a 3. El valor correcto es de 8, vamos a cambiarlo. En cualquier momento ustedes pueden cambiar el valor. En este caso va a ser de 8. Se estaría actualizando. Voy a eliminar las selecciones de aquí y voy a seleccionar el lugar en donde quiero redondear con ese valor de 8 milímetros. Entonces sería esta esquina de aquí, sería esta otra esquina de acá. Vean que ahí no es necesario ni siquiera girarlo. Cuando yo me acerco me da la oportunidad de seleccionar la arista de la parte de atrás. Entonces en esta parte de aquí también no era necesario girarlo, vean. Me da la opción de seleccionar esta arista y ya tendría mis redondeos de 8 milímetros. Ahí lo que hace el programa, si se dan cuenta, es desbastar, porque tenía aristas vivas y me crea lo que es este redondeo. Ahora, si yo quisiera redondeos de tamaños y en esta parte de aquí no había material, lo que me hizo fue agregarlo. ¿Okay? Entonces ya estoy definiendo ya mayor información de lo que es la pieza. Voy a agregar otro redondeo más. Lo puedo hacer también desde aquí, desde operaciones. Lo encuentro en redondeo. El último valor que utilicé es el que se queda guardado. En este caso vamos a cambiarlo a 3 y voy a empezar a seleccionar otro conjunto de aristas. Ven que ahí solamente toqué una arista, pero hay una opción siempre activa en el redondeo que se llama propagación tangente, que lo que hace es seleccionarme todas las aristas que sean tangentes. Por ejemplo, si yo toco esta otra de acá y si yo tocara esta parte de aquí, lo que pasaría es que en forma automática me estaría redondeando todas las aristas que estén conectadas de manera tangente. Por el momento eso es lo que necesito, entonces presiono el botón de aceptar para ya tener mi pieza con la mayor cantidad de información. Vean que tiene varios redondeos en esa parte. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es generar unos barrenos con el asistente para taladro. Ahora el asistente para taladro también es un comando que lo encuentran disponible en la barra de herramientas de operaciones. Entonces estoy actualmente en operaciones, me voy a ir a la parte de asistente para taladro, que lo voy a seleccionar desde esta parte de aquí. Ahí está, asistente para taladro. Se van a empezar a cargar las especificaciones. Ahora yo puedo seleccionar el tipo de taladro, en este caso el refrentado, el avellanado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de activar el asistente para taladro? El asistente para taladro funciona en 3 dimensiones, es decir, si ustedes quieren pueden hacer barrenos en caras que tengan inclinación o que no estén encima de una cara plana. Entonces, la recomendación aquí es que ustedes antes de activar la herramienta, ahorita la cerré, toquen primero la cara y después se vayan ahora sí a lo que es la herramienta de asistente para taladro. Con eso
ustedes le están indicando al programa que la cara que tocaron primero es la cara en donde ustedes van a realizar alguna operación con el asistente para taladro. Lo siguiente que yo tengo que hacer es definir el tipo de taladro. En este caso hay varios tipos, por ejemplo refrentado, que sería de caja, este que sería avellanado, este que sería un taladro normal, hay algunos taladros cónicos también, hay algunos taladros en forma de ranura. El que vamos a seleccionar ahorita es un taladro refrentado o de caja. En base a eso yo puedo definir el estándar. ¿A qué se refiere el estándar? Pues que puede ser un ANSI métrico o puede ser un ANSI en pulgadas. Entonces el que yo voy a seleccionar en este caso va a ser un estándar ANSI métrico. Entonces voy a seleccionar ANSI métrico, va a ser un tornillo de cabeza hexagonal, el tamaño va a ser un M8 y la condición final va a ser por todo. Entonces, una vez que he definido lo que es el tipo de taladro, el estándar, el tamaño, el ajuste y la condición final, me paso a esta pestaña que se llama posiciones. En esta pestaña que se llama posiciones, yo lo que hago es ya agregar el taladro. Entonces, vean que no, por ejemplo, aquí si yo doy un clic se estaría ubicando, pero lo que yo quiero es que esté centrado con ese punto negro que se ve ahí. Para que se pudiera visualizar, yo lo que hice es moverme a esta parte de aquí y vean que ahí no estoy dando un clic, ahora ya lo visualizo y en ese momento doy un clic izquierdo y el taladro se quedaría ya ubicado en esa posición. El taladro en sí, la ubicación se le da un punto. Ese punto es un punto de croquis que yo si quiero puedo acotar. En este caso, como la ubicación es exactamente al centro de este arco, pues ya queda completamente definido. Y ahí lo único que tengo que hacer es presionar el botón para salir. Y ya tendría lo que es mi taladro de acuerdo a la especificación M8 del estándar ansimétrico. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar ahora es otro conjunto más de taladros, pero en esta cara de aquí. De hecho van a ser dos nada más. Entonces seleccioné la cara, otra vez me voy a operaciones, activo lo que es el asistente para taladro. Y lo que voy a hacer es seleccionar un barreno que va a ser pasado únicamente. Entonces el tamaño de ese barreno vamos a definirlo. El estándar va a ser Ansimetric. El tamaño va a ser tamaños de perforadores para roscar. Y por último el tamaño final va a ser un M7. Aquí lo tengo seleccionado, es un M7 por todo. Y en posiciones me voy a acercar para lo mismo de hace un rato, para ver lo que es el centro, es decir, no me dan las posiciones, pero me dicen que es centrado con este arco. Ahí lo tengo, lo doy. Y la condición final sería por todo. A donde yo dé más clics estaría agregando más taladros. Entonces vean que yo tengo ahí el lápiz con un punto al lado, voy a presionar escape. Y en ese momento presiono un enter y ya tendría ubicados los que son mi siguiente conjunto de taladros. Entonces el asistente para taladro es una operación más, en cualquier momento pueden editarla, pueden cambiar los parámetros, es decir, dan un clic derecho, seleccionan editar operación y los mete a los parámetros en donde la definieron. Si quieren pueden cambiar el tipo, vean que si yo cambio el tipo se estaría actualizando, ¿no? Ya sería un avellanado, pero en este caso pues el que yo quiero es el anterior. Entonces todo esto en cualquier momento es editable y lo encuentran como lo van agregando en el árbol de historia. ¿A qué me refiero como lo van agregando? En el orden que ustedes agreguen es el orden. Si ustedes se acuerdan, primero fue el mayor, el de caja en esta cara, y después fueron estos dos pequeños. Así se están ordenando en lo que es el árbol de historia. Entonces esta pieza prácticamente ya está terminada. Lo siguiente que vamos a aprender ahora es cambiarle el color a las piezas. ¿Cómo puedo cambiarle el color? Lo puedo hacer desde esta barra de herramientas transparente que se llama editar apariencias. Si yo lo selecciono, me da la oportunidad o me mete en forma automática lo que son los colores. Entonces, por ejemplo, vean, yo selecciono un color café. Ahí estaba seleccionando alguna cosa que sea toda la pieza completa. Ahí está la pieza seleccionada. Yo puedo decidir si lo hago para la pieza, para alguna cara en particular, para alguna superficie. En este caso presioné el botón de pieza y cuando yo tengo un color lo que va a hacer es ponerle el color a esa pieza, ¿no? Entonces vamos a desactivarlo. Ahí no lo está marcando. Voy a salir nuevamente. Lo activo. Ahora sí voy a tocar el color. Déjenme ver. Ya lo está cambiando. Ahí está el color café. Puede ser apagado, puede ser brillante. Yo puedo seleccionar entre este tipo de visualización. Todo esto va a ser posible en una herramienta del programa que se llama RealView. Si ustedes ven, la pieza se ve con brillo. Todo esto es posible gracias a que a los gráficos RealView que no están disponibles para todas las computadoras, ya que depende de su tarjeta de gráficos. Entonces ahí me salí sin aceptar, nuevamente me meto, lo selecciono y presiono la paloma para aceptar y ahí ya tengo mi pieza en el color que seleccioné. Entonces, ahora, yo ya tengo la pieza y lo que voy a hacer ahora es guardarla para poder generar un dibujo de esta pieza. Me voy a ir a archivo, guardar como. La voy a guardar en el escritorio para poderla borrar rápidamente. Entonces le voy a llamar base a esta pieza.
y lo que voy a hacer es crear un dibujo cuando ya tengo la pieza terminada. Entonces, ¿cómo puedo crear un dibujo desde el modelo 3D? No necesito salir, lo que tengo que hacer es ir a archivo y seleccionar un comando que se llama crear dibujo desde pieza. Esto me va a llevar a la oportunidad de poder seleccionar un tipo de hoja. Este tipo de hoja que yo puedo seleccionar pues depende si quiero una hoja tamaño carta, si quiero una hoja tamaño doble carta, que la hoja tamaño doble carta sería una hoja B. Voy a seleccionar una hoja B, aquí la tengo, y en forma automática me va a llevar ya a lo que es el dibujo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, AutoCAD y lo que es ahora ya las ventajas que te ofrece un software en 3D como SolidWorks? Es el poder tener las vistas disponibles a partir de un sólido para realizar un dibujo. Es decir, yo puedo jalar la vista frontal, me puedo mover hacia la derecha y puedo tener la vista lateral, me muevo hacia arriba y tengo la vista superior, y me muevo en forma diagonal y tengo la vista en isométrico. Y también puedo cambiar los estilos. Vean que yo selecciono esta vista y le puedo decir que para esta vista el estilo de visualización sea este, como se ve en lo que es el modelador 3D. Otra de las cosas que yo ya tengo aquí las vistas proyectadas que tengo que hacer cuando genero un dibujo es insertar las dimensiones. Aquí no funciona como en AutoCAD, a lo que me refiero es que ustedes no van a tener que insertar las dimensiones de forma manual. Cuando ustedes vieron o en la lección pasada empezaron a crear piezas, vieron que debían dejar los croquis completamente definidos, es decir, agregarles dimensiones. Entonces, todas estas operaciones tienen dimensiones ya. Sería más práctico tener un comando en el que yo pueda activar o jalar todas esas dimensiones al área de visualización, y de hecho lo tengo disponible. Me voy a ir a la parte de anotaciones. Si ustedes se dan cuenta, las barras de herramientas ya no son las mismas que hace un rato en el modelador. ¿Por qué? Porque ya estoy en la parte de dibujo, es decir, ya no estoy generando piezas sino dibujos. Ahora en anotaciones tengo un comando que se llama elementos del modelo. Entonces yo creo que le estoy diciendo con este comando al programa es que quiero que inserte todas las dimensiones que me sirvieron para definir los croquis. Ahora me dice que lo puedo hacer por operación seleccionada o lo puedo hacer en todo el modelo. Las vistas de destino, importar elementos a todas las vistas, y con un solo clic lo que voy a tener es esto. Es decir, ya tengo las dimensiones. ¿Se acuerdan de todas estas dimensiones que definimos cuando empezamos a croquisar lo que era la pieza? O cada una de las formas que dio origen a todas las operaciones de la pieza. Vean que aquí ya las tengo disponibles. Entonces, todas estas dimensiones, si ustedes les dan doble clic, pueden cambiar el valor de la pieza. Por ejemplo, si yo lo cambio de 40 a 50, vean qué es lo que va a pasar. La pieza está creciendo. Ahora con control tab yo me puedo regresar a lo que es la pieza, y asimismo puedo cambiar de 50, nuevamente regresar al valor anterior que era el de 40, presiono el botón para reconstruir, con control tab regreso a lo que es mi dibujo y actualmente mide 40. Entonces lo que estoy demostrando aquí es que el software es asociativo y es bidireccional. Cualquier cambio que ustedes hagan en el dibujo se refleja en el modelo, cualquier cambio que ustedes hagan en el modelo se refleja en el dibujo. Entonces esta es otra de las ventajas de poder realizar lo que son dibujos dentro de SolidWorks, porque cuando ustedes cambien una vista de forma automática se cambian las demás y están ligadas con el sólido. No es necesario actualizar línea por línea como en AutoCAD. Esto sería todo en esta lección. Muchas gracias.